Hola, buenos días. Domingo día 29, último día de la semana. Empieza el mes de septiembre, la próxima semana, a partir de un par de días, bueno, 3 días realmente, el miércoles. Están en el segundo café. Recordemos que hasta las 3, lo recordaremos al final del programa, pueden enviar sus preguntas para conversaciones con el equipo Zulú, que en principio saben que son los viernes. Esta vez lo tuvimos que pasar al sábado y del sábado lo tuvimos que pasar al domingo. Esperemos que hoy no haya ningún problema de última hora y lo podamos emitir. Como les decimos, cualquier pregunta al email confirmalamoncloa@gmail.com, poniendo en el asunto Zulú, conversación Zulú, cualquier cosa para que lo podamos localizar rápido. Y hoy a la noche, en principio, tenemos el programa, como siempre será a las 12 de la noche, y este programa habitualmente, ojo, alguna vez se nos ha ido la mano, es puntual. Vamos a ver si así es, que mañana muchos vuelven al trabajo y hay que intentar dormir un poquito más. Y hoy domingo, pues las cosas se van preparando de cara a la semana, pero es un día, digamos, de reflexión. Tenemos por un lado, y vamos a empezar en vez de por Afganistán, de lo que vamos a hablar sin lugar a dudas, y hablaremos en el programa de la noche, vamos a empezar por Pedro Sánchez. Llevamos diciendo tiempo que el cambio de jefe de gabinete de Óscar López por Iván Redondo no solo es un cambio de persona, sino es un cambio de estrategia. Digamos, el marketing, todo aquello que inundaba los momentos de Redondo se están sustituyendo por lo que algunos creen por practicidad. Es decir, las cosas más de hace 20 años, la política de hace 20 años, aproximarse a la gente, las fotos, todos estos escenarios, digamos, más clásicos, por decirlo de alguna manera. Y algunos creemos que, bueno, es una forma, no sabemos si inteligente o no, de intentar recuperar lo que consideran terreno perdido, y nos da la sensación a veces de que tiene un defecto conceptual grave, y es que ponen como centro del escenario a Pedro Sánchez, que precisamente ni es un gran orador, cuando no lo tiene preparado, ni es un gran improvisador. Con lo cual, las situaciones clásicas, creemos algunos que estaban muy bien para políticos, incluso españoles, de otras épocas, Felipe González, de Pujol hasta Fraga, que eran capaces de sobreponerse, digamos, a una situación conflictiva, a una improvisación en un momento dado, pero creemos que Pedro Sánchez ha demostrado claramente que no es su mayor capacidad. Y algunos no acabamos de entender este aire que tiene de revanchismo, en muchos casos, el personal del PSOE, de olvidar todo aquello que no era suyo e intentar matarlo. ¿Nos recuerda esa sensación de intentar fulminar todo el trabajo, por ejemplo, Redondo? Y hay que decir una cosa que creemos nosotros evidente: sin una figura como Redondo, el presidente no hubiera aguantado este año de pandemia, que ha sido a partir de mentiras, estrategias de marketing complicadas, vamos a decirlo así, líos varios, etcétera, etcétera, pero ha funcionado. La situación no ha sido peor con Redondo de la que va a ser con Óscar López, porque está claro que Redondo hace una cosa que aquellos que sigan el fútbol o que no lo sigan, pero que conozcan un poco los entresijos del fútbol, sería como aquellos entrenadores tipo Mourinho, Javier Clemente, por decir algo, o incluso el Cholo Simeone, esos que ponen delante su persona en los momentos difíciles y esconden al equipo, en este caso Redondo escondía a Sánchez, para que no se vea perjudicado ni presionado. Pues esa política a lo Javi Clemente, recuerdan las ruedas de prensa, ya tenemos que tener unos años para escuchar este programa, pero de hace 20, 30 años, donde se ponía delante de todos, se enfrentaba él a todos, daba incluso informaciones para que fueran contra él, con tal de proteger a los jugadores que estuvieran tranquilos. Pues esa política, en el fondo, es la que ha hecho en muchas ocasiones Iván Redondo. ¿Recuerdan aquella frase, yo me tiro por el barranco por el presidente? Por cierto, nunca correspondida por el presidente. Y la sensación de que ahora viene un clásico, esos entrenadores como Óscar López, entre comillas, de segunda división, que, jolín, han conseguido con Pepe, Juan y Paco subir el equipo, a base seguramente de esfuerzo, no lo vamos a negar, pero que cuando llegan a una competición de alto nivel, fracasan y bajan a segunda división. Porque no puedes enfrentar a Paco, Pepe y Juan contra Messi, Ronaldo o Mbappé, por decir, personajes conocidos del fútbol. Al final, esa es la gran diferencia, que Sánchez, nos guste o no nos guste, nos caiga mejor o nos caiga peor, es un, perdón, es un mediocre. Es
Pedro, es Pedrito, ese que jugaba alrededor de grandes ases y que por eso llegó a la fama, pero que él en sí mismo no es nadie. Y cuando tienes un personaje así, tienes dos opciones: jugar como se hizo con Redondo, o Redondo con él, para convertirte en algo más de lo que eres, o dejarte llevar por alguien que cree que eres bueno, pero que cuando llega a la práctica, y lo hemos visto en las pocas entrevistas que ha hecho desde la llegada de Óscar López, ¿acuerdan aquella con Piqueras, aquel masaje? O recuerden los pitos en cualquier lado, donde ha sido incapaz de hacer cosas como algunos denostados. Recuerdan a Jordi Pujol, cuando fue a un acto por aquí por Cataluña, empezó a silbar, bajó del coche y se puso a discutir con la gente, y les hizo callar porque tenía personalidad. Luego tendría otras cosas, que no lo vamos a negar, pero tenía personalidad y eso enganchaba a la gente. Y esa diferencia es la que no tiene Sánchez, que le chillan y se esconde detrás de los escoltas. Solo hay que ver los vídeos cada vez que sale a un acto, diríamos público, pero ciertamente saben que no es público, un acto organizado, como se empiezan a mover todos los escoltas, que aparte creemos que incluso por política de seguridad no deberían verse en las caras, pero se tienen que poner tan visibles, porque es lo que hay, para intentar que nadie se exceda más allá de los insultos. Lo cual está muy bien, porque hay que proteger al presidente, y eso no lo vamos a negar nunca. Pero ese síntoma de incapacidad, de que no puede responder ante ninguna situación, es la del jugador malo, la del jugador, como decimos, que viene de segunda división, hombre, que le da bien a la pelota a veces, pero que si no tiene un buen entrenador, no tiene un Clemente, por decirlo. Algunos somos proclementistas a estos años, es muy triste decirlo, pero bueno, nos criamos en la época que nos criamos, pero que no tiene detrás ese entrenador que asume la responsabilidad que él es incapaz de asumir. Son los que le dan la patada a la pelota y a ver dónde va. No son los que piensan, no son los que juegan, no son los que la tocan. Y eso, con un entrenador vulgar como Óscar López y un equipo vulgar que solo se va a dedicar a destruir lo hecho anteriormente, creemos algunos que va a acelerar cuanto más su final. El concepto era intentar liar a varones del PP para envolver a Casado en una estrategia de esas estúpidas, porque vamos a decirlo más claramente todavía. Siempre hemos dicho que en política es muy importante intentar ponerse en la cabeza del personaje. Ustedes imaginen, están tranquilamente en su casa y ustedes son unos altos cargos del PP. Lo que sea, si quieren un presidente de autonomía, un presidente de grupo parlamentario, en una autonomía, lo que quieran, lo que se llaman varones, vamos a decirlo así de claro, y ustedes están y les prometen el oro y el moro. ¿Alguien se cree realmente que a día de hoy, aunque no te creas a Casado, que eso es indiferente, alguien se cree que va a leer las palabras de Sánchez y se va a aliar con Sánchez contra su propio partido? Hombre, pues parece un análisis muy simplista y muy, con todo el respeto, muy de analfabeto político. Nadie va a apostar ahora por Sánchez, porque nadie ni en el Partido Socialista va a apostar por Sánchez. Sánchez ha desterrajado todo el partido con la salida de Ábalos y de Calvo, por ejemplo, por citar dos pesos pesados en el partido. Sigue con el esfuerzo de eliminar a Lastra, que entre nosotros tampoco va a perder nada, pero bueno. Pero la realidad es que todos creen y ven un personaje acabado. Que la incompetencia de Casado haga que dure 1 o 2 años porque es incapaz de movilizar nada, es una opción. Ya veremos si Casado llega a ese sprint final o se desgasta en esta subida constante. Hemos hablado de fútbol, hablamos de ciclismo, al Puy de Dôme, o sea, aquellas montañas míticas del Tour de Francia, porque está claro que Casado tiene equipo, pero el equipo no cuenta con él. Y eso suma dificultades a la actualidad del día de hoy. Pero no hemos de evitar pensar, y siempre en este programa lo saben, decimos que lo importante no es lo que decimos, sino que cada uno piense individualmente, que con una situación como la que hemos pasado, con una situación que en otra época, con otro gobierno hubiera significado quemar las calles, pero hay gente de bien que no se dedica a quemar las calles cuando las cosas van mal, cosa que otros sí. Con todo eso, si alguien todavía cree que no ha sido gracias a Iván Redondo que Sánchez sigue ahí,
que no ha sido gracias a Iván Redondo y a esconder en muchas ocasiones con políticas de marketing al presidente para estar ahí, y que alguien cree que sacándolo y exponiéndolo ahora en el momento menos álgido de estos meses va a sacar resultado. Hombre, nosotros creemos personalmente que hace un mal análisis. La realidad es la que es. El camino hacia adelante que toma el PSOE es lo que hemos dicho, es de estos futbolistas de segunda que vienen de abajo y se creen que por dar a la pelotita ya son Messi o Ronaldo, y que cuando tienen que luchar contra jugadores buenos pierden 6-0 y se humillan día tras día, como ha pasado en el caso Sánchez con no cancelar sus vacaciones, como ha pasado en el caso de Sánchez con negarse a ir al Congreso para hablar de Afganistán, que no era importante, pero luego hacerse las fotos, como ha pasado con Sánchez en estas visitas a Navalmoral y cualquier próxima visita donde la gente le abuchea, como ha pasado con Sánchez, que no puede bajar a la calle libremente a tomar un café. Y eso, para la política, en una situación como la actual, creemos, es un fracaso total del personaje. Luego nos explicarán historias, luego nos sacarán fotos, y se creen que las imágenes, como si esto fuera el siglo XIX y el siglo XX, las imágenes, los cuadros, las representaciones, los vodeviles, son suficientes para que la gente cambie de opinión. Insistimos en una cosa que hemos repetido muchas veces, y no por tanto repetirla, no hay que seguir insistiendo, y es que la información como se mueve en el siglo XXI no es como se mueve en el siglo XX. Los liderazgos en el siglo XXI no se gestionan como en el siglo XX. No funciona tener la prensa prostituida, que hace un favor, no hay que negarlo, pero solo con eso tú no consigues resultados. Ha de haber un líder potente. Y sinceramente nadie a estas alturas, ni en el PSOE, obviamente ni en la oposición, cree que Sánchez tenga la capacidad mínima para improvisar un solo acto sin equivocarse. Y ahí, luego cada uno que saque sus conclusiones. Creemos que el tema va a acelerarse, que las prisas por intentar conseguir, por ejemplo, más apoyos en el tema de los presupuestos, va a dar nuevos movimientos extraños. Hemos visto por ejemplo, en las Arrimadas, quien se crea que si Ciudadanos, lo poco que queda, 1 o 0 diputados, va a dispararse por apoyar a Sánchez, hombre, pues tampoco parece que vaya muy lúcido o lúcida en el análisis. Nosotros entendemos a Arrimadas, no tiene donde caerse muerta y quiere tener 2 años más de sueldo y luego solamente un par de años más de vivir del cuento, y a ver si se coloca en alguna puerta giratoria, porque lo que es la política y la inteligencia ha demostrado que lo lleva mal o rematadamente mal. Esa es la España actual, y esa es la España que hay que mirar con atención a partir de ya, porque empieza septiembre, y septiembre puede ser un dulce septiembre. Nunca lo debemos olvidar. Dulce no es precisamente Afganistán. Últimas horas pendientes todos, sobre todo las fuerzas americanas, de un hipotético posible nuevo atentado, ahora que prácticamente se han quedado solos, que están cediendo ya parte de las instalaciones del aeropuerto a las fuerzas, vamos a llamarle fuerzas talibán, que sigue habiendo obviamente infiltrados más allá de los talibán, que no precisamente desean una salida directa y respetuosa de las fuerzas americanas, y que permite esto, ver como un resumen de lo que ha pasado durante estos días, incluso estos años. Algunos centraríamos en 5 factores que creemos interesante comentar. Primero, China. Pues China se ha posicionado de una forma inteligente, creemos. Apoya a los talibán hasta cierta medida, de una manera de esas consensuada y no disimulada, y considera, como hemos explicado a partir del corredor de Bayan, una zona que vamos a escuchar mucho en los próximos meses, considera Afganistán como un hipotético experimento para hacer lo que hizo el milagro chino. ¿Quién se acuerda de China en 1990? ¿Quién se acuerda de China en Tiananmen? ¿Quién se acuerda de China de aquella época? ¿Y quién ve a la China actual? Quienes hemos estado, lo hemos visto. Y consideran que Afganistán, el fracaso de Rusia, el fracaso de Estados Unidos, el fracaso del mundo, puede ser un experimento para demostrar al mundo que su modelo puede funcionar. Veremos si consiguen hacerlo, porque está claro que es un escenario complicado. Luego tenemos Rusia, que
Tras el fracaso en Afganistán, pensó, mira, ya lo apañarán los americanos, y ahora vuelven a estar preocupados por la cantidad de armas que han dejado los americanos. Lo comunicaba hoy, noticia de agencias, la preocupación de Putin porque han dejado un armamento muy importante al ejército talibán. Y aunque el ejército talibán tiene esa manía, digamos, de estar en el interior de sus fronteras, no intenta ir más allá de lo suyo, sí que consideran algunos que puede significar el refuerzo de actividades de de grupos terroristas yihadistas en otros países de las cercanías. Y Rusia, como quien dice, está a tiro de piedra. Es la potencia, sin contar China obviamente, más cercana a Afganistán. Recordemos que China tiene los yugur, que están en la zona fronteriza, que es una región muy grande, obviamente, con Afganistán, pero creen que lo tienen mucho más controlado que Rusia, que no deja de ser un pequeño país descontrolado, o un gran país en descontrol, y donde cualquier incursión de ese tipo, pues no acaba de crear buenas sensaciones. Estados Unidos, hay que decirlo, con claridad, a diferencia de Europa, pues miren, algunos creemos que lo ha hecho rematadamente mal, pero ha tenido los orgullos y las santas narices de aguantar hasta el final. Y eso, para algunos, es quitarse el sombrero. Y lo decimos sin ningún rubor, y aquí no somos ni pro, ni anti, ni leches. Aquí vemos las cosas como las vemos. Unos nos hemos ido con el rabo entre las piernas, y unos, perdiendo incluso soldados, 13 según las últimas cifras, recuerden, 11 marines, uno del ejército y otro creo que era de intendencia, han fallecido en las últimas horas, y seguramente alguno más fallecerá en las próximas horas, pero han demostrado al menos eso, de que cuando se hace una cosa se intenta acabar de una manera lo mejor posible, que era difícil buscar un argumento mejor, que era imposible casi una salida mejor con la situación, el callejón donde se habían puesto, seguramente es cierto, pero la realidad al menos han tenido ese orgullo que tanto vemos muchas veces en los americanos y que en muchas ocasiones echamos en falta a los vergonzosos, y nos incluimos ahí, que somos los europeos, los que nos hemos ido con el rabo entre las piernas. Ya no hablamos de algún país europeo, podríamos citar Holanda por decir algo, u otros, recordando la vergüenza que hicimos en la guerra de Bosnia y en la guerra de Croacia, donde nos escondíamos mientras masacraban a personas. Y la realidad es que Europa ha vuelto a comportarse como lo que somos, unos miserables que vivimos sentados en un sofá, que nos creemos los reyes del mundo, porque buena parte de la civilización, de la cuna de civilización moderna, digamos, obviamente, si empezamos a tirar para atrás, empezarán otros continentes, viene de Europa, de culturas clásicas, y nos creemos que por eso ya somos, perdón la vulgaridad, pero es domingo, da igual, ya somos la puta polla del mundo. Pues no, ni eso ni el ombligo, somos unos mierdas que estamos escondidos, somos unos mierdas que dejamos morir a la gente, y sobre todo somos unos hipócritas que luego nos balanceamos diciendo qué buenos que somos. Pues no somos buenos. Y el ejemplo, tendríamos muchos países de Europa, tendríamos España, por ejemplo, porque algunos países tienen más ejemplo y otros menos. España, que deja tirados a gente que nos ha ayudado, pero tenemos España, que se compara días pasados con Alemania, cuando Alemania en su momento trajo 1 millón de personas de Siria. Hablamos de 1 millón, y España ha traído 2.200 personas. ¿Qué cojones nos vamos a comparar con Alemania? Luego Alemania no supo digerir tanta gente y ha tenido problemas. España, con los que vienen, ni lo sabe digerir, ni lo sabrá digerir, porque somos una sociedad cobarde, y una sociedad donde lo mejor es salir a manifestarnos con una rosa en la mano, diciendo que somos liberales, que somos LGTBI, que somos lo que nos sale de la punta de los cojones, y al final lo que somos unos miserables cobardes, que lo único que sabemos es vivir de lo que nos da el Estado y machacar a aquellos que intentan crear algo. Esa es la realidad de Europa, pero puestos a ver, otros creemos que han perdido, son lo que podríamos englobar en los países árabes. Insistimos en el ejemplo que hemos dicho antes de China. Los países árabes tuvieron su momento en la primavera árabe, por cierto, abandonada por Europa nuevamente, donde demostró nuevamente, con Borrell también en aquellos momentos, una auténtica sinvergüencería de dejar tirada a la gente. De esos desastres viene lo de ahora, porque podríamos haber convertido, lo hemos explicado en este programa múltiples veces, podríamos haber convertido toda la franja hasta el Sahel en una zona, llámenle si quieren, de seguridad, con una población, con una clase media elevada,
y donde seguramente hubieran servido de mercados incipientes para colocar productos europeos y volver a hacer revivir a Europa con fuerza lo que hace años fue. Y por cierto, lo que nunca va a volver a ser. Y los países árabes, perdidos en muchos casos por la religión, que hay que decirlo así, no hay de haber ningún problema. Quienes conocemos la primavera árabe decíamos que uno de los conceptos fundamentales fue que el abandono de la sociedad, llamémosle civil, aunque es un término aquí en Cataluña muy prostituido, pero la sociedad civil de clase media en los países árabes que no abrazaba, acuérdense esta frase, no abrazaba la religión, como no se abraza en Europa la religión, digámoslo así, claro, fue abandonada y solo los grupos organizados, que curiosamente están organizados a través de la religión, se pudieron volver a hacer con el poder y el control del Estado, de los estados en este caso. Fue un momento único, una ventana de oportunidad para que Europa, y hablamos de Europa porque Estados Unidos no deja estar a miles de kilómetros, hubiera puesto la mano sobre la mesa y hubiera intentado dotar con un plan Marshall, llámenle como quieran, a esos países para convertirlos en algo más que el lugar ahora de prisión, de bloqueo de la entrada a Europa. Ya no hablamos de casos como Libia, un auténtico desastre, vamos a decirlo así claro, o ya no hablamos como Siria u otros. La situación es esa, perdidos en la religión que se reforzó con la incapacidad de Europa, pues han vuelto a demostrar que no pintan nada más que problemas en el mundo. Y el ejemplo que decíamos antes está claro. China en los años 90 era peor incluso que muchos países árabes, más dictadura, más rigor, más control, y fíjense, quien haya estado en China, ¿qué es China ahora? No entraremos en conceptos democráticos obviamente, pero sino de potencial humano, potencial de consumo, potencial económico. ¿Y qué son los países árabes? La comparación vuelve a dejar en ridículo a esos países árabes que parece no aprender, que parece no entender que las democracias llegan cuando la clase media es libre y cuando la clase media tiene a la religión como un hobby si quieren, pero no lo tiene como una obligación. Ese es un problema conceptual importante que sin lugar a dudas los libros de historia volverán a hablar. Como volveremos a hablar de los tiempos convulsos que se viven nuevamente en ciudades como Barcelona, hoy ha sido Barcelona y San Sebastián, con manifestaciones, agresiones a la policía, pérdida de nervios, hay que decirlo también, de algún policía, como hemos visto en algún vídeo, hoy los Mossos d'Esquadra que han perdido un poco el control de la situación, algo que nos cuesta porque creemos que hay que recriminar, también hay que entender la dificultad del momento, pero creemos que deben estar preparados para aguantar esos momentos, no para recibir una bofetada, pero sí para intentar mantener la calma. Contrasta, por ejemplo, las imágenes que hemos visto de los Mossos, entre nosotros pegando a gente indefensa, con imágenes como veíamos, por ejemplo, de guardias civiles en Alsasua, aguantando estoicamente sin inmutarse delante de insultos a medio metro. Creemos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y es una putada decirlo, que recibas escupinajos, que recibas no sé qué, tengas que aguantar, pero creemos que es su obligación y han de estar preparados para eso. Y en eso la Guardia Civil ha vuelto a demostrar que tiene en esos operativos mucha más capacidad, mucha más paciencia y que son mucho más profesionales que otros que pierden los nervios de forma fácil. Y ojo, y lo decimos con claridad, seguramente nosotros mismos y muchos de ustedes, si estamos en esa situación, sacamos la porra y le pegamos 12 hostias a quien sea. Pero es que nosotros no somos policías, no somos cuerpos antidisturbios y no estamos preparados para esas situaciones. Y cada uno debe estar preparado para las situaciones que le toca. Dicho lo cual, son situaciones que vuelven a traernos a los tiempos convulsos, esas que sabes que están organizadas, como recuerdan los sindicatos, en este caso los Mossos, por grupos organizados que lo único que quieren es destruir el sistema y que son, entre comillas, avalados por políticas municipales, por políticas de gobiernos, en algunos casos autonómicos. Tiempos convulsos, recordemos que va a llegar, que parece, podría ser más tranquilo el 11 de septiembre, el punto de inflexión siempre el independentismo, que creemos no tiene nada que ver con lo que ha pasado estos días, que estamos hablando más de disturbios callejeros, pero todo se acaba haciendo un conglomerado de situaciones que incomoda cada vez más, y como decía algún chiste el otro día, se va de Barcelona, decía por ejemplo aquel pintor, y viene Pablo Iglesias.
¿Qué decían? Decían en otro sentido más deportivo, se va de Barcelona Messi y viene Pablo Iglesias. Hombre, ¿qué quieren que les diga? La figura de Pablo Iglesias, un vividor, un correpasillos, como decíamos, que no ha hecho nada de mérito en la vida más que correr pasillos en la universidad y luego mentir y engañar a expuertas para, entre nosotros, poder jugar con la cosa que tiene entre las piernas para introducirla en agujeros fértiles. Pues realmente, fuera de eso, ¿qué ha hecho Pablo Iglesias en la vida? Recuerden, tenía una productora, según parece, donde tenía a todo el mundo en negro. ¿Qué ha hecho Pablo Iglesias en la vida? Ahora juntarse con el conde de Godó, el que más dinero recibe de las subvenciones. Ahora meterse en tertulias con el Basté, que quien conozca Cataluña se puede echar unas risas. Por cierto, fulano conocido por uno porque se dedicó a llamar a algún medio para que me eliminaran, pero bueno, cada uno es impresentable en su casa y él sigue chupando el dinero público. Recordemos, gente de esta que un día era independentista, luego no lo fue y ahora no sabemos qué es. Mientras le metan dinero cuando se arrodilla por detrás, todo le parece bien. Ahora, Basté, ya no puedes llamar a nadie para eliminarme. Bueno, me puedes llamar a mí, pero no lo harás. Entonces, la cuestión al final es que vienen tiempos convulsos para Cataluña y para el resto de España, y al final, cuando los tiempos convulsos llegan, en general, es porque hay inestabilidad en el gobierno y la gente cree que se produce una ventana de oportunidad para poder hacer cosas que en otras situaciones no lo harían. Si la gente fuera feliz, y es una frase y una reflexión final, si la gente fuera feliz, si la gente se levantara con una sonrisa y se fuera a dormir con una sonrisa, como intentamos hacer en este programa, que a veces hay programas duros como los otros días, pero que siempre animamos a que la gente diga, coño, que estamos aquí, nosotros sí que estamos por cambiar las cosas y estamos por ofrecer una sonrisa a todo el mundo y irnos a dormir con una sonrisa. Si eso lo conseguimos, la mala gente no estará. Es cierto que estamos, como se dice, en una sociedad líquida, ¿saben? En una sociedad donde todo resbala, donde uno cambia 20 veces de casa, 20 veces de amante, 20 veces de trabajo. Es cierto que venimos de una época, los 60, como se llamaba, que pasamos de lo que se decía el Fordismo, y no voy a tirar de historia económica, no sufran, el Fordismo, aquello de los centros de producción, donde se hacían las cosas casi automáticamente, a la flexibilidad, donde todo parecía más flexible, y ahora pasamos a la liquidez, donde la flexibilidad incluso se deshace por momentos, y todo el mundo tenemos que hacer 40.000 cosas para intentar sobrevivir. Pero eso no debe evitar pensar que de los tiempos pasados hay que aprender, hay que tener lecciones para mejorar y que del presente hay que, como decimos desde hace tiempo, bueno, en este caso desde el primer programa, hay que vivirlo lo más intensamente posible, haciendo lo que cada uno pueda. Todos podemos hacer cosas, lo hemos dicho, y hay gente que es consciente. Escribir al portal de transparencia, por citar el tópico de este programa, denunciar lo de los currículos de Yolanda Díaz, etcétera. Y no piensen que todo tiene que tener un objetivo final que es cumplirse, no. A veces los trayectos se hacen poco a poco, como decía el poeta, el camino se hace caminando, y a veces lo necesario es la continuidad, es la disciplina en ese sentido, y sobre todo, seguir pensando que hay que levantarse contento y hay que irse a dormir un poquito más contento, porque el placer de vivir, los momentos de la vida, los bonitos y los tristes, nos suman elementos para poder decir con tranquilidad que estuvimos allí, que participamos en la vida y que no estuvimos simple y llanamente de paso, como algunos políticos nos quieren hacer ver. Ellos viven intensamente, van en avión, van no sé qué, pero creemos o sabemos que al dormir se van tristes, porque se dan cuenta que su vida es miserable y que se dan cuenta, y es el detalle tonto y sórdido, que ellos sí que no pueden bajar como nosotros, como ustedes, a tomar un café a la calle. Y alguno dirá, coño, es que son políticos. Perdón, hay políticos que pueden bajar a tomar un café a la calle. Hay gente que no puede hacerlo. Y esa es la realidad que no debemos olvidar nunca. Como decíamos, nos vamos a emplazar hasta las 3, pueden enviar las preguntas, hay un margen muy pequeño, lo sabemos, pueden enviar las preguntas, 3 y media vamos a poner porque se nos va a ir el tiempo prácticamente. El programa será la noche de conversaciones con el equipo Zulu, recuerda las preguntas confirmado, lamoncloa@gmail.com, hasta las 3 y media vamos a poner, vamos a ser excelsos que hoy es domingo y suponemos no todo el mundo puede escucharnos en directo.
Y lo dicho antes, intenten al acabar el programa ahora sonreír, coman si no han comido con una sonrisa y piensen que el trabajo se hace, que hay que estar encima y que la constancia al final es la clave de lograr el movimiento. Si nos quedamos parados en el sofá, no pretendamos que nada se mueva. Nos vamos a emplazar ya al Conversaciones con el equipo Zulu a la noche, esperemos a las 00:00 como es habitual, creemos que seremos puntuales, como siempre decimos, seguimos.